quien aspira a ser seleccionada para la terna que elegirán estas comisiones unidas, que posteriormente se enviará a la jefa de gobierno para la designación como titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Le solicito al diputado secretario le dé lectura al formato aprobado para las entrevistas de las y los aspirantes a comisionada, comisionado de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Buenos días. Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al formato de las entrevistas de las y los aspirantes a comisionada o comisionado de Atención a Víctimas de la Ciudad. Se aprueba el formato mediante el cual se realizarán las entrevistas a las personas aspirantes a la elección de la terna que se enviará a la jefa de gobierno para su designación como comisionada o comisionado de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, para quedar como sigue. Duración de la entrevista, 40 minutos. Presentación del proyecto para la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, 15 minutos. Preguntas de las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos por grupo parlamentario y asociación política, 2 preguntas máximo por asociación política y grupo parlamentario, 10 minutos. Preguntas de la sociedad civil leídas por el presidente de la Comisión de Atención a Víctimas y por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, 5 minutos. Respuesta de la o el aspirante, 10 minutos para dar respuestas a todas las preguntas. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Tiene el uso de la palabra hasta por 15 minutos la doctora María de los Ángeles Aces Velasco para presentar su proyecto para la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. 1 minuto antes de que concluya se le mostrará una tarjeta para que pueda concluir su intervención. Doctora María de los Ángeles, puede iniciar su exposición. Pues muchas gracias, gracias por la oportunidad de poder presentar el proyecto y muchas gracias a todas y a todos que nos acompañan. Buen día. Haré una presentación sobre lo que se presentó como proyecto para la comisión, iniciando con unos pequeños antecedentes respecto pues a la grave situación que vivimos en el país y que la Ciudad de México desgraciadamente nos exime de tanto de víctimas como de violaciones a derechos humanos, y de ahí la importancia de contar con entes estatales que brinden atención. Entendemos que el Estado, como ente garante de la vida de las y los ciudadanos que vivimos en él, tenemos que cumplir una obligación, y me parece que esta obligación no está del todo cumplida cuando tenemos personas que están viendo sus bienes jurídicos tutelados violentados, y más aún cuando esta violencia, esta ruptura de estos bienes vienen por parte de agentes del Estado. Ante eso, estamos ante una situación que el Estado debe de remendar y atender de manera inmediata e integral, y desde ahí, en este contexto es que hago la propuesta siguiente. Debemos entender la victimización no solamente como el resultado de actos violentos, sino como una falta de una mirada integral que genera una serie de necesidades y de impactos a nivel personal del sujeto pasivo que vive un delito o una violación a sus derechos humanos, pero también recordemos que la misma Ley General de Víctimas y la Ley de la Ciudad de México señala que hay víctimas directas e indirectas. La propuesta de intervención para esta comisión es: hablaré de víctimas en general, pero en todo momento me estaré refiriendo a víctimas directas e indirectas, porque el impacto no solamente es de uno a uno, el impacto es toda la red familiar, la red de apoyo de las víctimas directas se ve afectado, y requiere que el Estado haga una intervención con todas estas víctimas que se dan de manera concatenada cuando una persona es víctima de un delito o de una violación a derechos humanos. Es fundamental, es prioritario que contemos con una política pública de atención integral promovida y coordinada por el Estado, que si el Estado no tuvo la capacidad de salvaguardar estos derechos, el Estado está obligado a reparar el daño de alguna manera, otorgando estrategias y organismos eficaces para hacerlo, y en ese sentido es que la propuesta es que esta Comisión de Atención a Víctimas cumpla con esa función que el Estado debe de cumplir. En ese sentido también la idea y lo que voy a proponer a lo largo de mi presentación es que la Comisión de Víctimas tiene que tener una capacidad de sinergia con las organizaciones de la sociedad civil, con los colectivos de víctimas y con las víctimas en sí. Debemos de hacer
Solas el Estado no puede, solas las víctimas no pueden, solas las organizaciones de la sociedad civil no pueden. Tenemos que buscar un techo común para poder hacer trabajos de atención a víctimas. En este sentido, pues debemos de tener acciones de colaboración interinstitucional. Aquí es muy importante resaltar lo que establece la propia ley, tanto la local como la federal, en el sentido de conformar el sistema de atención a víctimas. El sistema es fundamental, pero la Comisión de Atención a Víctimas tiene que trabajar para las víctimas, pero también con todos los órganos del Estado para sensibilizarlos y promover que se apresten a atender a las víctimas como una prioridad, como lo señala la ley. Y desgraciadamente, con que formen parte de un sistema no significa que van a tener la sensibilidad, la profesionalización, la capacidad de entender qué significa ser víctima de algún delito, de una violación a derechos humanos. Y la Comisión debe de ser capaz de hacer que se sensibilicen estas instituciones. También de ahí la importancia de trabajar de manera coordinada con enlaces institucionales. En todo momento, la Comisión debe de trabajar con una perspectiva de género, con un enfoque diferencial, con protección a niños, niñas y adolescentes y con atención integral. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los modelos de atención que se implementen en la Comisión de Víctimas en todo momento debe de tener un enfoque diferenciado. No podemos atender de la misma manera a la víctima de un delito, por ejemplo, de violación, que a la víctima de un delito de secuestro, que a la víctima de un delito de trata de personas. Va a depender también el impacto que eso tenga en las propias características de la víctima, sí, pero también en el tiempo de la victimización, en la forma en la que fue, en la duración, en el momento de la vida de la persona en que es víctima. No es lo mismo ser víctima de trata de personas, por ejemplo, a los 14, 13 años que a los 30 o a 20. Y en ese sentido el enfoque diferencial debe de imperar y hacer una estrategia, casi un traje a la medida. Si bien tenemos un paraguas, vamos a tener modelos y protocolos, la intervención tiene que ser personalizada. Y en ese sentido, el personal que trabaje en esta comisión tendrá que tener la habilidad para identificar las necesidades de cada una de las víctimas. Definitivamente, pues la Comisión en ningún momento debe de generar actividades de revictimización y debemos de tener mucho cuidado de no estar exponiendo a las víctimas a que cuenten una y otra vez lo que les pasó, a que lo revivan. Y si es absolutamente necesario que lo hagan para alguna cuestión jurídica, para alguna cuestión ante el juez, ante el Ministerio Público, el acompañamiento que el personal multidisciplinario de la Comisión otorgue es fundamental. El enfoque multidisciplinario se refiere a que tenemos que pensar que un delito no es solamente un bien jurídico tutelado, es un bien jurídico que es un delito, igual una violación a derechos humanos, pero impacta en el ámbito personal de la víctima, en el ámbito social, trunca su proyecto de vida, le impide socializarse, le genera miedo, zozobra, genera que su red familiar también viva esta situación. Y el enfoque multidisciplinario implica que tengamos que tener personal de diferentes disciplinas que entiendan la victimología no solo desde el ámbito jurídico, sino también desde el ámbito psicológico para hacer procesos de intervención terapéutica, desde el ámbito social para promover que haya procesos de reestructuración de la red familiar, del tejido social, desde el ámbito médico, si es que la victimización causó una afectación física que requiera una atención, una intervención médica, desde el ámbito jurídico, por supuesto, que haya asesores jurídicos, pero también otras materias que no siempre están presentes en la atención a víctimas, como puede ser el enfoque antropológico, porque estos peritajes antropológicos nos permiten entender el impacto de la victimización, tanto de un delito como de una violación a derechos humanos, y a partir de ahí es que se puede hacer la propuesta de intervención. Si no entendemos qué impacto tiene un evento, pues no vamos a atinarle a dar una propuesta de intervención que además a la víctima le adquiera sentido. De ahí la importancia de un enfoque multidisciplinario. Y homologación en la atención con enfoque de derechos humanos. Si bien, lo decía yo, cada víctima es distinta, cada tipo de delito también implica una victimización distinta, debe de haber una homologación en los modelos, una homologación en los protocolos, y estos deben de tener una visión de perspectiva de derechos humanos desde la visión de los acuerdos internacionales que este país ha firmado, desde lo que dice la Ley General de Víctimas, desde lo que dice la propia Ley de la Ciudad de México, pero también de todo lo que nosotros hemos aprendido a través de la experiencia de qué impacta en una víctima y qué atención debemos de brindar.
Con esto como antecedente y con esto como paraguas, el objetivo general de la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México tiene que ser generar, promover, desarrollar e implementar la política pública de atención a víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos en la Ciudad de México. No hay ninguna duda de que hay un emperamento legal de que desde acá se debe de hacer la política pública para tal efecto, y en ese sentido planteo varios objetivos generales, específicos, que retoman lo que he mencionado a este momento y que desarrollaré más adelante. Generar mecanismos de coordinación interinstitucional para generar y garantizar la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas. Esto tiene que ser necesariamente a través del sistema de atención integral a víctimas. Este sistema es muy importante, pero solamente como dato dejo que para el Sistema Nacional de Atención a Víctimas solo ha sesionado una vez, que fue cuando se implementó, y no ha sesionado nunca más. Y eso me parece que es una falla muy importante, porque si bien la Comisión de Atención a Víctimas va a poder gestionar los servicios que la ley señala que la víctima tiene derecho, si yo le pido a Salud que dé una atención prioritaria a una víctima, si él no… Puede ser que Salud ni siquiera sepa que conoce la ley de víctimas, y si no lo sabe no va a tener la capacidad de atender a una víctima con la sensibilidad necesaria. Y el sistema no solo debe de ser para que cada uno sepamos nuestras obligaciones jurídicas, sino también para que haya una suerte de sensibilización acerca de qué tenemos que hacer cuando atendemos a una víctima. No es lo mismo, por ejemplo, atender una interrupción legal del embarazo por un encuentro sexual consensuado que a una víctima de violación. El efecto es lo mismo, buscamos interrumpir un embarazo, pero la intervención del personal de sanidad debe ser distinto, y eso se lo tiene que decir la Comisión de Atención a Víctimas a todos los entes que participen en el sistema de atención a víctimas. Coordinar los trabajos interinstitucionales para la elaboración e implementación del programa de atención a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos de la Ciudad de México. Garantizar el ejercicio óptimo de la unidad de atención inmediata y primer contacto, asesoría jurídica, comité interdisciplinario evaluador y el Fondo de la Ciudad de México y el registro de víctimas. Realizar evaluaciones multidisciplinarias a fin de garantizar la reparación integral del daño a las víctimas del delito y o de violaciones a derechos humanos. En este sentido, la gráfica que ahora presento es como creo y como la experiencia que he tenido atendiendo a víctimas a lo largo de 13 años, no solamente de un delito, sino de diversos delitos de diversas edades y con diversos impactos en sus vidas particulares. La experiencia de campo es fundamental para quien quiera dirigir una comisión de esta índole, porque no nada más es la parte teórica y metodológica que es fundamental. La atención a víctimas no es un asunto de buena fe, es un asunto de profesionalización, pero también es un asunto de experiencia y de aprendizaje en el campo. Quienes también nos enseñan a contrarrestar nuestra teoría con la práctica son las propias víctimas y el efecto que tienen las diferentes victimizaciones. Por eso es que en el centro ponemos y colocamos a las víctimas. La comisión debe ser para y por las víctimas, y a veces estas instituciones se olvidan de quién es su principal, voy a utilizar una palabra, su principal patrón, ¿no? Las víctimas son a quien les tenemos que atender, pero también les tenemos que devolver la corresponsabilidad en su recuperación del proyecto de vida. En este sentido, ponemos aquí a las víctimas, a los colectivos y a organizaciones de la sociedad civil que atienden a víctimas en el centro, y para lo cual tendríamos que tener una unidad de atención inmediata y primer contacto que trabaje los 365 días del año, las 24 horas del día. Si bien la ley señala que en cada alcaldía debe de haber una unidad de atención inmediata, quizá de momento puede sonar muy ambicioso, pero mientras fuera posible, evidentemente es lo ideal, porque pues el victimario o el violador de derechos humanos no espera que sea de lunes a viernes de 9 a 8 de la tarde, ¿no? El victimario actúa en cualquier momento y no importa si es en Milpalta, en Ixtapalapa o en Benito Juárez, pero para poder tener eso me parece que sería un momento un poquito más a segundo plano. De inicio tendríamos que tener células de reacción inmediata para que vayan in situ a trabajar con las víctimas. Un comité interdisciplinario evaluador que tenga no nada más la capacidad de
de evaluar las medidas de ayuda y asistencia que deben de tener las víctimas y en un momento las medidas de compensaciones económicas que debe tener, sino también de entender los procesos complejos de la victimización. No es que un contador o un administrador por sí mismo pueda hacer unas evaluaciones de este sentido. El Comité Interdisciplinario Evaluador tiene que estar conformado por personal también muy avesado en atención a víctimas y sensibilizado. El Fondo de Ayuda a Víctimas pues debe de estar como un elemento importante en la comisión, con unos lineamientos muy claros, con una observancia y honestidad en su manejo y en su uso, pero también con objetivos claros. ¿Para qué queremos dineros para las víctimas? Queremos, y ahorita lo voy a tocar en la siguiente lámina, el dinero debe ser un vehículo para la reintegración y la reparación integral de las víctimas, no es el mecanismo fundamental, porque si lo ponemos como el mecanismo y el fin último de la atención, se pervierte la atención a víctimas. En ese sentido, creo que ahí hay que devolverle también la corresponsabilidad a las personas que están en situación de víctima. La asesoría jurídica es fundamental, no solo en materia penal, en todas las materias. Cuando una persona es víctima de un delito, pongamos por ejemplo violencia familiar, que tiene que salir de casa la mujer porque su pareja es agresor, pues hay que ver toda una serie de temas que tienen que ver con lo civil, con la guardia y custodia, con un divorcio y demás, ¿no? También el registro de víctimas es un elemento fundamental y en este sentido observamos que debemos de contar en la comisión con un sistema de registro de casos atendidos que contenga datos sociodemográficos, tipos de victimización o de violaciones a derechos humanos, con el diagnóstico inicial, las atenciones proporcionadas y el seguimiento. Este sistema debe de servir como un elemento para construir política pública de prevención, para entender las dinámicas de la victimización y o de las violaciones a derechos humanos. Un mecanismo de atención integral que dé paso a las víctimas, de víctimas a sobrevivientes y que podamos restituirles los derechos que perdieron en el momento en que se convirtieron en víctimas directas o indirectas, evaluaciones multidisciplinarias para reparaciones integrales del daño, compensaciones económicas con mecanismos de asesoría financiera e inversión para los proyectos de vida. Muchas gracias. Concluida la intervención de la doctora María de los Ángeles Aces Velasco, le solicito al diputado secretario pregunte a las y los diputados quienes desean realizar preguntas al aspirante, enlistarlos y dar inicio a las participaciones de las y los integrantes de estas comisiones. Por instrucciones de la presidencia se les pregunta a las y los diputados quienes desean participar para realizar preguntas a la aspirante por asociación política y grupo parlamentario. Diputada Janet, por el PT. Diputado Barrera, por el PAN. Diputado Padilla, por Morena. Diputada Estrada, por Morena. Tiene el uso de la palabra la diputada Janet. Muchas gracias, doctora. Muy bienvenida a esta reunión de trabajo. Yo quisiera preguntarle, usted menciona en el trabajo que a bien nos hizo llegar que hay cifras aproximadas de víctimas directas, sin embargo, y hay un registro nacional de víctimas, sin embargo, no hay un registro ni local y mucho menos de víctimas tanto indirectas como potenciales y las que también fueron transgredidas en sus derechos humanos. ¿Cómo hacer para contar con un registro que incluya a esas categorías? Y también, por otro lado, si bien la ley de víctimas de la Ciudad de México establece la implementación de un enfoque diferencial al que usted ya hizo alusión, hay grupos particularmente vulnerables en los que me gustaría su opinión sobre o cuál sería el protocolo que usted aplicaría en el caso de las personas LGBT+ y de los migrantes. Por sus respuestas, muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Barrera. Doctora, bienvenida y escuchamos con atención su exposición. Hace algunas semanas tuve una reunión con el presidente del tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, quienes nos refería que en las diferentes alcaldías ya va a haber juzgados familiares de proximidad o de acercamiento a la gente que tiene alguna controversia familiar. También se van a incrementar las unidades de mediación en las diferentes alcaldías, lo cual creo que es acertado. También sería importante, porque además así lo enuncia la ley, porque además así lo enmarca, que la atención a víctimas y estas unidades de apoyo y de atención a víctimas estuvieran en donde están las víctimas, que es en las alcaldías, para que hubiera una verdadera proximidad. Y en atención a su exposición, en donde nos habla, creo, de la sensibilidad de las diferentes autoridades y en donde nos habla de que no hay una revictimización, que eso sería todavía más grave o más delicado, solicitarle o preguntarle, ¿va a impulsar, en dado caso de que salga favorecida en la terna y después en la decisión de la jefa de gobierno, va a impulsar la generación inmediata con, obviamente, cumpliendo un gobierno de austeridad, pero que haya estas unidades de forma permanente en donde se atienda a todas las víctimas y en donde se fomente e impulse la cultura de la denuncia para no acrecentar la cifra negra en todas las alcaldías? Sería como directamente que se dé cumplimiento a la ley y que las unidades de atención a víctimas estén en donde están las víctimas. Por sus respuestas, gracias. Gracias. Diputado Padilla. ¿Qué tal? Buen día, doctora María de los Ángeles. Agradezco su exposición, que estuvimos escuchando con detalle. Mis preguntas serían, ¿cuál es el plan para la creación y reestructuración de instituciones públicas y privadas que prestan servicios a las víctimas? Perdón. Sí, ¿cuál es el plan para la creación y reestructuración de instituciones públicas y privadas que prestan servicios a las víctimas? Respecto a las medidas de protección, ¿cuál es la propuesta para eficientar la valoración de riesgo de las víctimas en general y de manera particular en los casos graves de conformidad con los principios de celeridad, oportunidad y prioridad? ¿Y cuál sería la propuesta de coordinación con la Procuraduría y con el Tribunal Superior de Justicia? Por sus respuestas, muchas gracias. Diputada Estrada. Buenos días y bienvenida. Gracias. Pues parte de las cosas que yo le quería preguntar casi quedaron aclaradas con su exposición. Eso es bueno. Solo le quiero preguntar, ¿nos podría exponer las acciones concretas que garantizarían la no repetición de los daños a las víctimas? ¿Y qué mecanismos implementaría usted para medir la eficiencia y evaluar a la Comisión de Atención a Víctimas? Agotadas las preguntas, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Ahora daremos paso a las preguntas que hicieron llegar mediante el micrositio a este Congreso para las y los aspirantes. Pregunta número 1 es: ¿qué acciones, programas o iniciativas se generarán para una efectiva ayuda a las víctimas? Pregunta número 2. ¿Hasta dónde cree que una víctima está lo debidamente atendida? ¿Qué acción propone realizar para hacer llegar la atención a víctimas que su propio pánico no les permite solicitar apoyo? Y la pregunta número 3 sería: ¿qué perfil debe asumir con responsabilidad el cargo de la Comisión de Atención a Víctimas? Ahora la aspirante tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos para responder a los cuestionamientos realizados por las y los diputados, así como las preguntas señaladas por la sociedad civil. Adelante, doctora.
Muchas gracias. Responderé en el orden en el cual me fueron hechas las preguntas. El registro, creo que la encuesta nacional de victimización sí señala un apartado para la Ciudad de México, que es justamente la que referí en el proyecto que presenté, y cómo poder hacer que haya un registro de víctimas directas, indirectas y de víctimas potenciales. Me parece que el sistema que propongo que pueda tener la propia comisión contribuiría mucho a tener estas estadísticas de manera diferenciada, no solamente a la víctima directa como tal, sino a todas las otras víctimas que impacta el delito, pero también poder hacer una suerte de trabajo con el sistema de atención a víctimas, que no solamente reportemos las cifras la comisión o la procuraduría, sino también otras áreas del gobierno que atienden también a las víctimas, que a veces son el primer contacto. Por ejemplo, la Secretaría de Salud es el primer contacto a veces de víctimas de violencia sexual, de violencia física. También la Secretaría de Educación Pública puede ser un espacio de identificación de víctimas, y podemos hacer una suerte ahí de que se compartan datos. A mí me parece que el registro de víctimas, como se está llevando el RENAVI actualmente, no necesariamente nos brinda el pulso de cuántas víctimas son, ni de cuántas víctimas indirectas, es un número y nada más. Me parece que tenemos que darle a ese número rostro, calidad, cantidad. No solamente es una cuestión de numeralia, es una cuestión de evaluar una situación que está impactando directamente en los ciudadanos y en nuestra manera de relacionarnos, y me parece que este sistema podría contribuir a ello. ¿Cómo atender a los grupos vulnerables? Pues todos los que son víctimas son de en sí ya grupos vulnerables. Evidentemente se suma después una vulnerabilidad más, que puede ser que pertenezcan a alguna comunidad indígena, que pertenezcan a alguna fracción de la LGBTTI. ¿Y cuál es la visión? Una visión pro persona, una visión pro derechos humanos, donde te estoy atendiendo en razón de persona, que fuiste vulnerados tus derechos, y no en razón de víctima lesbiana o víctima gay o víctima indígena. Y ahí tendríamos que tener la capacidad, de ahí la sensibilidad del personal que tenga que atender y la experiencia que tengamos que acumular, porque no se puede atender de la misma manera a una víctima, y el enfoque diferenciado es fundamental, pero siempre bajo un principio rector, que es el principio pro persona y de garantizar los derechos humanos de la población. En casos que se requieran, por ejemplo, algún traductor de lenguas indígenas, pues tenemos que pedirle al Instituto de Lenguas Indígenas que nos apoye, pero que la traducción no solamente sea literal, sino también podamos hacer traducciones de estas cuestiones de sentido que a veces se pierden en la parte de la traducción, ¿no? La atención a víctimas, por ejemplo, yo siempre he exigido que si estamos ante una persona que es trans, ya sea transexual o transgénero, les llamemos por el nombre femenino o masculino que ellos han decidido acreditar, aunque todavía no tengan su acta de nacimiento debidamente acorde con su perspectiva, ¿no? Y a partir de ahí es como vamos a dar la atención de persona a persona, sensibilidad. Impulsar la generación. Pues las unidades de primer contacto evidentemente tendrían que estar en todas las, que ahí contesto un poco lo que preguntó el diputado Barrera y también el diputado Estrada, de cómo hacer que estén las unidades de primer contacto en todas las alcaldías. También ya tenemos, por ejemplo, las abogadas de las mujeres, que la Secretaría de la Mujer impulsó hace 2 semanas para que estén en las agencias del Ministerio Público y den intervención con las mujeres. Tendríamos que a lo mejor tener células complejas e interinstitucionales donde esté personal del tribunal, personal de la comisión, personal de la procuraduría, porque como lo decía a un inicio de mi intervención, el impacto no es solamente en el bien jurídico tutelado, tiene un impacto mucho más amplio, y ahí tendríamos que tener la capacidad de tener estas unidades en las alcaldías. Pero mientras esto es posible, tendríamos que tener enlaces designados por cada alcaldía de con quién voy a ver una cuestión de victimización, quién me va a referir la victimización, para que la respuesta sea inmediata. Porque si empezamos con el organigrama y vemos a quién le toca, ahí ya perdemos tiempo valioso. Las víctimas requieren intervención inmediata, no es mientras nos ponemos de acuerdo, es una cuestión de sus derechos y de la ley. Y pues, ¿cuáles son la creación y reestructuración? Usted me preguntaba, licenciado Padilla, ¿me puede abundar en la pregunta? Es que no lo escucho muy bien. Me parece que a través del sistema de atención a víctimas tendríamos que pedir que conformen a lo mejor un grupo, una célula, un enlace que tenga
constante contacto con la comisión, donde ellos sean las instancias con las que podamos trabajar y que sean estos enlaces a los que nosotros sensibilicemos y capacitemos en relación con las víctimas. Y con iniciativa privada a veces, desgraciada o afortunadamente a veces es más fácil sensibilizarlos porque tienen algunas que son socialmente responsables, por ejemplo. Ahí tendríamos que acercarnos a ellas porque podemos sacar becas escolares, algunos apoyos en materiales para construcción, algunas cuestiones que tienen que ver con recursos que a lo mejor la propia comisión no pueda tener, pero que podamos conseguir con la iniciativa privada en esta visión de hacer un trabajo para reintegrar a la persona o para que reconstruya su proyecto de vida y que pasa por todas las materias. Y en relación a cómo medir y evaluar la eficacia de la CEAF, me parece que por eso propongo que haya un diagnóstico inicial de cómo llega la víctima y que podamos ir analizando probablemente qué avances tuvimos en la parte social, qué avance tuvimos en la parte psicológica, qué avance tuvimos en la parte jurídica. A veces nos dicen es que debemos de tener sistemas que no revictimicen. Yo estoy de acuerdo, pero desgraciadamente el sistema, incluso el nuevo sistema de justicia penal, es revictimizante en sí mismo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como Comisión de Víctimas? Tenemos que hacer un acompañamiento cercano y que en los trabajos terapéuticos que hagamos con las víctimas no solamente trabajemos el impacto del delito, sino también el impacto de la estructura jurídica en la cual a ellos les genera mucha frustración. Y aminorar lo más posible ese impacto negativo y esa revictimización que ellas sienten. ¿Qué debemos de hacer? Evaluar si avanzó en su proceso terapéutico, avanzó, ya reinició la escuela, reinició un trabajo. Ahí es donde vamos a medir el impacto positivo de la comisión en las diferentes materias. Me parece que un impacto final, pues la reparación integral implica rehabilitación, reincorporación, garantías de no repetición, como lo mencionaba. No me atrevería yo a decir que puedo decir cuáles son las garantías de no repetición, porque justamente la comisión tiene que proporcionar información a otras áreas del gobierno para hacer prevención. Estamos ante una problemática estructural y la comisión de atención atiende a las víctimas, pero debe de haber otros elementos y la comisión debe tener un diálogo constante con otras áreas, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, para que ellos hagan trabajos de prevención. ¿Y cómo lo van a hacer? Conociendo cuáles son las dinámicas de victimización que la propia comisión les pueda decir. ¿Y qué acciones, programas o iniciativas se deben de generar para efectuar una ayuda realmente a las víctimas? Me parece que la atención multidisciplinaria es la clave y también la atención cercana. Debemos de sensibilizar y debemos de promover. Me parece que los ciudadanos no ejercemos nuestros derechos si no los conocemos. Debe de haber una campaña de difusión de que les digamos que existe una área que está dedicada a defenderlas y a proporcionarles los servicios. ¿Y hasta dónde creo que una víctima está debidamente atendida? Pues cuando tenemos un checklist donde ya cumplió su proceso terapéutico, ya puede hablar del evento sin que se desestructure, sin que ya incorporó ese evento desagradable a su vida, ya tiene una reincorporación en su proyecto de trabajo, ya ve más allá, ya no se encuentra en una situación de duelo permanente, dependiendo del tipo de delito. Y por eso tendríamos que hacer un diagnóstico, así como hay una atención diferenciada, tenemos que hacer un diagnóstico diferenciado y una suerte de planes y programas específicos para cada víctima en cada una de las áreas. ¿Qué perfil debe de tener la persona que asuma el cargo de la comisión? Sin duda un perfil profesional, pero también la experiencia para mí me parece que es fundamental. Y la experiencia no solo para atender a víctimas y conocer a víctimas de primera mano, y en ese sentido afortunadamente yo he tenido mucha experiencia con todos los tipos de víctimas, hemos estado haciendo búsquedas en fosas clandestinas, atención en operativos. Me parece que si la cabeza o quien organiza la comisión sabe hacer esto, puede hacer que su personal también se sensibilice y atienda desde una perspectiva de pasión hacia la atención a víctimas. Y otra cosa muy importante también es tener una visión de poder dirigir personal multidisciplinario. A veces esas cosas se nos escapan y no es fácil dirigir y a veces lidiar con personal multidisciplinario. Se debe de tener una capacidad de directiva, pero también una capacidad de acompañar a los compañeros que acompañan a víctimas, porque atender a víctimas es un proceso que nos puede generar, se llama en términos técnicos síndrome de burnout o síndrome de trauma vicario. Escuchar constantemente a las personas que sufren, a quienes escuchamos, nos puede generar también un sufrimiento. Entonces, si
estructura de la comisión es una estructura amigable, una estructura de liderazgo, pero no de una estructura sumamente jerárquica, donde no entendamos que quien atiende también es persona, puede ayudar a que el compromiso sea mayor y acompañarlos en este proceso donde ellos también sufren cuando vemos sufriendo al otro ser humano. Me parece que la persona que dirija la comisión debe tener experiencia, simpatía, empatía hacia las víctimas, experiencia técnica, experiencia práctica operativa y también capacidad de liderazgo y directiva con personal multidisciplinario. Gracias. Muchas gracias, doctora María de los Ángeles Aces Velasco. Se le agradece su participación en este proceso y se le desea el mejor de los éxitos. Con fundamento en el artículo 211, fracción segunda del Reglamento del Congreso para la Ciudad de México, estas comisiones unidas se declaran en permanente y se cita a la reunión que tendrá verificativo el próximo viernes 22 de marzo en el Salón Eberto Castillo del Palacio Legislativo de Donceles a las 10:45 de la mañana para realizar la siguiente entrevista al aspirante a comisionada o comisionado de atención a víctimas de la Ciudad de México. Se ruega a todos su puntual asistencia. Muchísimas gracias.